bienvenidos. ¿Por qué no oramos y damos bienvenida al Espíritu que esté con nosotros esta noche? Señor, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por la brisa, Padre, que podemos sentir, el solecito, Padre. Y gracias porque podemos ver, Padre, tu creación y sentirte por medio de ella, Padre. Queremos esta tarde, Padre, tomar este tiempo de adoración, meditación en ti, Señor, y poder conocerte más, Padre, y aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Oramos por aquellos que todavía no han llegado, Padre, que los traigas con bien, puedan acompañarnos, Padre, y también ser parte del gozo que compartiremos juntos. En tu nombre oramos. Amén. Adoremos. La confianza que tenemos en nuestro Señor debe de ser completamente entera, dependiente en Él. Pongo a pensar a veces que tenemos confianza a veces en las personas que nos rodean, nuestros trabajos, nuestros jefes, llamamos al 911 y tenemos confianza de que ellos van a llegar y responder. De la misma manera nosotros tenemos que tener esa misma confianza y cuando clamamos a nuestro Dios, Él también va a responder 100%. Amén. Cantemos este canto, se llama Confío en Dios. Certeza, Jesús
mi alma limpia, y lo que hizo en el Calvario me bastará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Siempre rendido a su voluntad. Sé que el autor de mi mañana guiándome está. Sé que está mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno y mi Salvador. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Amén, Señor, confiamos en ti. Hoy y siempre, Padre, hasta que regreses, Padre, queremos mantenernos firmes, confiados en ti, Señor. Ahora queremos tomar este momento, Padre, de tu meditación, que guíes a nuestro pastor y que tu Espíritu esté con él. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Me gozo de estar una vez más con ustedes. Probando, probando. 1, 2, 3. No se oye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. 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 1, 2, 3. Ahí está mejor. Muy bien. Ahora sí. Le invito a abrir su Biblia a la primera epístola del apóstol Juan. Hemos empezado este estudio. Gracias.
mientras usted busca Primera de Juan, solamente un recordatorio para los varones. Este sábado a las 8 de la mañana estaremos en nuestro estudio de varones en la casa de hermano Rudy. Vea hermano Jaime, por favor, para más información. No se nos olvide y no lo perdamos. Así es de que ya está ahí en Primera de Juan. Leemos desde el versículo 5. Bueno, ¿por qué no leemos desde el primer versículo? Puesto que vamos a hacer un repaso rápidamente de hace 2 semanas. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que esté verdaderamente el amor, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hasta ahí vamos a tratar de llegar esta noche, y como forma de repaso para que refresquemos nuestra mente, varios datos importantes. Déjenme ver si esta cosa funciona. Sí. Okay. A ver, no funciona, sí funciona, no funciona, no funciona. Ok, parece ser que se me van a escapar hoy. Ok, no funciona. Como tipo de repaso, el tema principal de esta carta es la encarnación y la deidad de Jesús. El autor, hemos dicho que es tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, aunque críticos, como siempre lo han habido, últimamente han tratado de cambiar esto, pero creo que tenemos suficiente evidencia que el apóstol Juan es el que ha escrito este libro, aunque no se menciona su nombre en ninguna parte de las 3 cartas. La fecha tradicionalmente la atribuimos al año 90 al 95, y posiblemente, dependiendo de qué comentarista lea, y algunos que hasta lo atribuyen hasta el año 100, aunque se me hace un poquito tarde. Creo que si lo mantenemos en la mitad, el año 95 más o menos, no le estamos cerrando mucho. El destinatario
es las iglesias en Asia Menor. Y si usted se acuerda de nuestro mapa alrededor de Jerusalén, gracias a Elena, a ver si ahora sí funciona este láser aquí. Tenemos la ciudad de Jerusalén, se encuentra aquí abajo. Si nos acordamos, el viaje misionero de Pablo empezó por esta área de acá y luego se extendió más para acá. Toda esta área de por acá se considera Asia Menor, lo que ahora es todo esto Turquía. Hoy en día es Turquía. Estas son las mismas iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Esmirna, Filadelfia, todas esas iglesias que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Así es de que a esa región es la que Juan les está escribiendo y creemos que lo hace desde Éfeso, donde él estaba en este tiempo. El propósito de estas cartas es para confirmar a los creyentes la comunión con Cristo y la vida eterna. Una palabra clave que vamos a encontrar a través de esta carta es la comunión, comunión, comunión. Y vamos a ver hoy en día qué es eso de la comunión. Segundo es advertir contra herejías que estaban levantándose y habían infiltrado la iglesia sobre la deidad y humanidad de Jesús. Unos negaban que Jesús era Dios y otros negaban que Jesús era hombre. Decían, si es hombre no puede ser Dios, si es Dios no puede ser hombre. Entonces Juan ve la necesidad de enseñar en contra estas herejías. Y luego estas mismas herejías estaban enseñando ética sobre el pecado. Decían que el pecado no existía. Y si existía, no dañaba la relación con Dios. Entonces, estos son los propósitos por los que Juan escribe estas cartas a las iglesias. Y es interesante como aún hoy en día nosotros estamos lidiando con cosas así. Gente que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios. O gente que siempre ha dicho, bueno, es que fue un buen maestro, un buen profeta, pero no puede ser el Hijo de Dios. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego, en cuanto al pecado, ¿cuál es el pecado? No hay verdad absoluta. La verdad es relativa. Lo que tú consideras pecado no puede ser pecado para mí, entonces no afecta nuestra relación con Dios. Así es de que hasta hoy en día estamos lidiando con estas herejías que por más de 2000 años, bueno, 2000 años casi, han estado levantándose y siguen todavía afectando la iglesia, afectando en sí el cristianismo y nuestra relación con Dios. Pero en este día vamos a enfocarnos en el versículo 5 en adelante. Y yo quiero llamar su atención al versículo 5. Y nos dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, bienvenidas mis hermanas, y os anunciamos, Dios es luz. El mensaje, dice Juan, lo que les hemos estado enseñando desde el principio, es que Dios es luz. Según esto no es nada nuevo. Ahora, en primer lugar, acordémonos del contexto que viene hablando, de la comunión entre Dios y el hombre. Y hace 2 semanas considerábamos que si Cristo no hubiera venido, si Jesús no se hubiera humanado, nosotros no tuviéramos ninguna posibilidad de tener comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, tampoco tenemos comunión entre nosotros. Una va de la mano con la otra. Entonces, en primer lugar, Juan nos está diciendo la comunión con Dios se basa en que Jesús vino al mundo. Se hizo hombre, pero siguió siendo siempre Dios. Entonces, la base de la comunión con Dios, en primer lugar, mis amados hermanos, es el conocimiento de la verdad y el amor. Y ese es nuestro primer punto.
Y para entender esto, debemos de entender lo que Juan está hablando, lo que quiere enseñarnos acerca de la comunión. ¿Qué es tener comunión con Dios? A ver, ¿qué es tener comunión con Dios? ¿Qué creemos que significa? Una relación. ¿Ok? Una relación con Dios. ¿Alguien da más? ¿Por qué hago esa pregunta, verdad? Porque relación con Dios todos tenemos. Pero la relación puede estar rota, puede estar quebrada, no puede estar establecida, no puede ser una buena relación. Entonces, sí, en cierta manera es una relación con Dios, pero específicamente lo que significa la palabra griega es koinonia. ¿Qué quiere decir la palabra koinonia? Una asociación, compartir en común. Literalmente eso es lo que quiere decir koinonia, compartir en común. Entonces, prácticamente, la comunión con Dios es compartir en común, es vivir de acuerdo con Dios en todas las cosas. Ahora, esto no es algo como que, bueno, ok, Dios lo dice, yo estoy de acuerdo con Él, porque en esa manera o de esa manera yo me estoy poniendo en un lugar donde yo juzgo lo que Dios está declarando. Al contrario, el estar en comunión con Dios y estar de acuerdo con Dios quiere decir que yo soy guiado por sus leyes, por sus estatutos, por lo que Él mande. Él es la autoridad. Él es quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo simplemente me adhiero a su palabra. Simplemente obedezco lo que Él dice. Eso es estar de acuerdo con Dios. Hermano Daniel, ¿tiene algo? ¿No? ¿Qué? Ah, bueno, está bien. No, perfecto. Me gusta. Entonces, la comunión con Dios es vivir de acuerdo con Dios en todas las cosas. Ahora, hay una cosita, hay algo que nos impide tener comunión con Dios, estar de acuerdo con Dios. ¿Qué es eso? El pecado. El pecado. El pecado es lo único que nos impide estar de acuerdo con Dios. Y nos impide tener una relación, una comunión, una buena relación con Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dice Pablo en Corintios, no os juntéis con yugo desigual. ¿Verdad? Hay una razón por la que desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Desde Génesis capítulo 1 dijo Dios, sea la luz. Y dice la palabra que Dios separó las tinieblas de la luz. Entonces Juan nos está llevando hasta ese principio aquí en este versículo 5 y nos dice, esto es lo que les hemos estado anunciando. Dios es luz. Es una declaración. Juan no está diciendo, creemos que Dios es luz. Juan no está preguntando, ¿qué creen ustedes? ¿Cuánta luz es Dios? No. Este es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es parte del carácter de Dios. De la misma manera que Dios es luz, Dios es santo, Dios es amor.
¿verdad? Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Todos estos son atributos de Dios, son su carácter. Dios no puede tener menos luz, ni puede tener más luz. Él es luz. Ahora, la palabra que utiliza aquí Juan para describir la luz es una palabra que deduce moralidad. Quiere decir, Él es el estándar de moralidad. Dios es luz. Y todo lo que está fuera de estar de acuerdo con Dios es pecado. Y es tinieblas. Entonces, si seguimos ese contexto, Juan nos está diciendo aquí, desde el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Y cuál es la comunión? Es estar de acuerdo con Dios, con todo lo que Él dice y todo lo que Él manda y ordena. ¿Y quién es Dios? Él es luz. Todo lo que Él considera bueno, es bueno. Y nosotros no podemos decidir si lo que Dios manda es correcto o no. Porque el momento que yo no estoy de acuerdo con Él, estoy en desacuerdo, quiere decir que estoy en pecado. Y en ese momento ya no estoy en comunión con Él. ¿Comprendemos eso? Y esto es lo que Juan nos está diciendo aquí desde el principio. Dice, este es el mensaje que les hemos anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Acordémonos. Estos herejes, estos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia y estaban convenciendo a los hermanos, no, el pecado no daña tu relación con Dios. Dice Juan, no, un momentito. Dios es luz. Él no puede tolerar el pecado. No hay ni una onza de tinieblas, de pecado en Él. Y ahora pasa a darnos un molde de lo que es en sí un falso cristianismo. Y nos da 3 falsedades, 3 realidades y 3 correcciones para nosotros mismos. O dijera, para las personas que viven este molde de esta falsa cristianidad. Porque de la misma manera que en el primer siglo habían falsos creyentes, falsos cristianos, desafortunadamente hoy en día también lo hay. Y nos dice el versículo 6, veamos la primer falsedad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan nos está diciendo, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. La comunión con Dios es estar de acuerdo con todo lo que Él es, con todo lo que Él manda. Y aquí nos dice, si decimos que tenemos comunión, si decimos que estamos de acuerdo con Dios, que vivimos de acuerdo a su palabra, que obedecemos sus mandamientos, pero nos dice, y andamos en tinieblas. Esto es lo opuesto. La persona que dice creer en Dios, que dice ser hijo de Dios, pero que todavía vive en tinieblas,
dice Juan, mentimos. Somos mentirosos. ¿Y sabe usted qué dice Apocalipsis? ¿A dónde van ahí los mentirosos? Al infierno, al lago de fuego. ¿Qué tan serio toma Dios nuestra comunión con Él? Una persona que se dice ser cristiano, vivir en comunión con Dios, estar de acuerdo con Dios, pero que vive en tinieblas, dice Juan, es un mentiroso. Es un mentiroso y no practicamos la verdad. La falsedad número 1 es decir que tenemos comunión y que y andamos con Dios, pero en realidad vivimos en tinieblas, en pecado. En estos tiempos se levantó una enseñanza que se llamaba antinomismo. Antinomismo quiere decir contra la ley. Era una enseñanza que enseñaba todo lo que era en contra de lo que la Biblia enseña. Todo lo que la ley mosaica enseñaba. El antinomismo enseñaba todo lo que es en contra de la ley mosaica. ¿Cree usted que hoy existe el antinomismo? Definitivamente. Estas enseñanzas separan la ética de la fe con guardar las leyes morales. ¿Por qué? Porque enseñan que no tienes que cambiar tu estilo de vida. Tú puedes vivir de la manera que tú quieras. Tú decides qué eres, si eres hombre, eres mujer, lo que se te da la gana. Y estas enseñanzas, mi amado hermano, desafortunadamente han llegado aún a engañar a muchos cristianos. Personas que viven en mentira y no practican la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es luz. Dios es luz. Esa es la verdad. Pero la sociedad no quiere escuchar eso. Porque el momento que nosotros decimos y predicamos de un Dios que es luz y que no tolera el pecado, entonces hacemos a Dios intolerante y nosotros nos hacemos intolerantes. Y nos ven como que estamos juzgando. Pero creo que la palabra está muy clara. Es dura. ¿Se acuerdan, verdad? Les dije, Juan es una de las cartas más duras de estudiar. A veces la tomamos, una carta de amor, que amados los unos a los otros, lindo. No, esta carta es dura. ¿Qué creemos de esta primer falsedad? Pues la verdad que es muy confrontativa y reflexiono en cómo la sociedad de antes y siempre ha tratado de acolchonar la naturaleza del ser humano caída. Somos pecadores. Y lo más grave es que la iglesia, como bien lo acaba de mencionar, están apapachando eso, se está alcahueteando, por así, no sé cómo decirlo, pero porque prefieren eso, preferimos eso a no confrontar
a la verdad. Cuando nos dicen que estamos en tinieblas no nos gusta. Cuando nos llaman en el ámbito social regular, cuando alguien nos llama, nuestro jefe, quien sea, nos llama la atención, no nos gusta. Naturalmente lo queremos rechazar. Cuando viene la palabra de Dios y nos confronta esto, y caigo en la importancia que ahora entiendo mucho más por qué Juan y Pablo en todas sus cartas, cómo enfatizaron conocer a Jesús y cómo ellos se preocuparon tanto de dar los más datos posibles de que ellos lo conocieran, porque solo a través de Jesús podíamos conocer a Dios. No había otra manera. Y cuando uno no entiende eso, es fácil negar la verdad. Claro, claro, y vamos a ver más adelante cómo Jesús es el único propicio para nuestros pecados, el único sacrificio que podía haberse ofrecido es Jesús. Nadie más. Nada más podía satisfacer esa deuda que teníamos. Así es de que esta primer falsedad, mi amado hermano, está negando nuestro testimonio, nuestra fe, lo que creemos y decimos, pero cómo vivimos. ¿Verdad? Pero no solo se queda ahí, confronta esa falsedad, porque la falsedad es decir que tenemos comunión y vivimos en tinieblas, pero la realidad es que mentimos y no practicamos la verdad. Pero la corrección a eso, ¿verdad? Porque Dios, aquí está el amor de Dios. Dios confronta al hombre, le demuestra la verdad y le dice, esta es la salida, esta es la solución. Y el versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, dése cuenta de algo muy importante aquí. La palabra que utiliza para decir andamos en luz es un verbo, ¿cómo podría decir? Un verbo activo, ¿sí? No es simplemente venir a Cristo y decir, lo acepto como mi único y suficiente Salvador, Él es mi Dios, es mi todo y ok, mi vida está en sus manos. No, es un verbo de permanecer en la luz todo el tiempo. Y aquí podemos conectar a Juan capítulo 15, cuando Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí lleva mucho fruto, pero separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y en Juan también capítulo 12, Jesús mismo está diciendo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Entonces, el secreto, podríamos decir que no es secreto, pero la clave, digamos, la clave de tener comunión entre hermanos y comunión con Dios es permanecer en Jesús. Y cuando nosotros permanecemos en Jesús, aquí nos dice, su sangre nos limpia de todo pecado. Eso es una promesa. Cuando yo permanezco en esa luz, cuando yo permanezco en esa comunión, entendiendo que Dios es luz, Él es el que pone el estándar de vida, lo que es bueno y lo que es malo, y yo me adhiero
a su guianza, a su palabra, estoy permaneciendo en la luz de Cristo. Y su sangre me limpia de todo pecado. Porque mi mente va siendo transformada, renovada, conforme su palabra. ¿Comentarios o preguntas? No quiero ir muy rápido, pero también tenemos que avanzar. ¿Sí? ¿Estamos listos para la siguiente falsedad? ¿O todavía no hemos salido del shock de la primera? La falsedad número 2 nos dice versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe usted qué es lo más difícil? Reconocer nuestro pecado. Aceptar nuestro pecado. Aceptar que no estoy en comunión con Dios. Aceptar que no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Por qué es tan difícil eso? Por mi naturaleza. ¿Qué tiene mi naturaleza? Pecaminosa. ¿Hay algo específico? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién fue? El orgullo. Mi orgullo. El orgullo de reconocer que Dios tiene razón. El orgullo de reconocer que estoy mal. El orgullo de reconocer que todavía necesito cambiar cosas. A nadie nos gusta reconocer eso. Somos orgullosos por naturaleza. En Mateo, capítulo 5, vea lo que nos dice la palabra. No pierda su lugar ahí de Primera de Juan porque vamos a regresar. Ahorita simplemente me vino a la mente este versículo y lo tengo que compartir. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bueno, lo puede recordar de esta manera. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra aquí, mansos? Una bestia que ha sido domada. Imagínense un caballo salvaje que ha sido domado y ahora es el caballito más dócil, llevado por donde el espíritu lo quiera. No quiero ofender a nadie, pero la palabra literalmente está diciendo aquí: bienaventurados aquellos que han sido domados por el Espíritu Santo, quien su orgullo ha sido domado y ahora está en control del Espíritu Santo. ¿Ve usted? El decir que no tenemos pecado es un orgullo espiritual. Es decir, no, pues ese no soy yo. Lástima al hermano tal que no vino hoy, porque esto le hubiera tocado, le hubiera caído bien. ¿Verdad? Esto es un orgullo espiritual y nos dice aquí Juan, la falsedad número 2, decir que no tenemos pecado, es tener nuestra propia justicia. Es nosotros poner lo que es pecado y no. Cuando Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, yo debo de alinearme con lo que Dios considera pecado y estar de acuerdo con Él.
Mi propia justicia no puede salvarme. Mi propia justicia me lleva derechito al infierno. Y esa es la realidad. Número 2, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad nos dice, versículo 8, no está en nosotros. Mi propia justicia me engaña a mí mismo. Y la verdad no está en mí. ¿Y cuál es la corrección a esto? Bueno, si confesamos, si reconocemos, si nos humillamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ahora, el perdón a veces trae, no a veces, sino el pecado trae sus consecuencias. Y la limpieza del perdón requiere a veces una corrección. Gente que a veces viene, y hablaba con uno de ustedes esta semana, como cuando Dios nos llama, nos damos cuenta de cosas que tenemos que cambiar. Y a veces no es fácil. Requiere cambiar nuestro estilo de vida, nuestra honestidad. De repente nos damos cuenta que resulta que pues los impuestos tenemos que pagarlos, porque también la Biblia dice que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que obedecer al gobierno terrenal y que tenemos que orar por los que están en eminencia. ¿Cómo voy a orar yo por ese hombre? Pero es que no me toca a mí decidir. Dios es luz. Y no hay nadie que esté en una posición de eminencia sin que Dios lo permita. Yo no estoy de acuerdo con los $7 de gas que estamos pagando. Pero ¿sabe qué me llama Dios a hacer? A orar por el gobernador. Ni siquiera es a orar porque bajen los precios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad y Él suple para nuestras necesidades. Cuando nos alineamos a su palabra. Él es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que no tenemos pecado, en nuestra propia justicia nos estamos engañando. Debemos de pedir perdón para que Él nos limpie constantemente. ¿Comentarios o preguntas? La primera vez que yo había leído este versículo, pues yo apenas estaba conociendo la palabra y cuando dice la palabra que confesáis porque uno piensa que es salir a gritarlo. Que todo el mundo no oiga mi pecado, pero en realidad pues es, ya cuando tiene una relación con Dios, es hablar con Él, abrir su corazón con Él. Más que yo sí lo entendía, es primero Él, pues eso primero Él, Señor, y pues, abrirse simplemente con el Señor. Entonces mucha gente a lo mejor eso tiene el miedo de decir, de hablar o malinterpretar la palabra por decir, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Ese es un muy buen punto. ¿Sabe usted? El pecado no solo interrumpe la comunión con Dios, sino con mis hermanos. El pecado afecta a todos los que están a mi alrededor. Ahora, sí, confesar nuestros pecados no es algo que yo debo de hacer, que tengo que hacer públicamente. Pero ¿sabe usted que a veces lo que hacemos es que nos quedamos con eso? Dios ya me perdonó. Sí, pero ¿qué del hermano que ofendí? ¿Qué del hermano que también fue afectado por mis acciones? ¿Qué de esa comunión?
Porque la comunión con Dios también envuelve la comunión con mis hermanos. Eso es lo que nos está enseñando Juan. Entonces sí, confesar mis pecados delante de Dios. Él me escucha, Él me perdona, Él me limpia. Pero en ese proceso de limpieza me dice también en Mateo, ve con tu hermano y pídele perdón. Y ese proceso de limpieza no nos gusta para nada. Pero regresamos a, si decimos que estamos en comunión de acuerdo con lo que Dios dice, tengo que obedecer. Número 3, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ahora no solo nosotros somos mentirosos, sino que estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no sabe lo que está diciendo. Dios, el que sabe todo, el que escudriña la mente y el corazón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, versículo 1, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la falsedad número 3 de este cristianismo falso es decir que no hemos pecado. Y la realidad es que hacemos de Dios un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan capítulo 14 nos dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. El hombre, la mujer, que no acepta haber pecado, tener pecado en su vida, vivir en pecado, no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Ahora, si usted es de las personas que regularmente y constantemente está, ay, te volví a fallar. Bueno, al menos dele gracias a Dios que el Espíritu Santo está en usted. Porque le redarguye y le hace ver, esto ya no eres tú. Ya no puedes tener esta amargura, este enojo, este rencor. Ya no. Ese es el Espíritu Santo obrando en usted. Y la corrección es evitar el pecado. Evitar el pecado. Pero ¿cómo puedo evitarlo si es parte de mi naturaleza humana? Y aquí está. Pero si pecamos, tenemos un solo abogado, a Jesucristo. No mi propia justicia, no mis buenas obras, no mis buenos deseos de querer agradar a Dios, a Jesucristo. Y nos dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez más, las herejías que estaban entrando a la iglesia era que Jesús no era el Hijo de Dios. Juan aquí está diciendo, no, Jesús es el único que pudo haberse ofrecido por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los del mundo entero. Ahora, aquí hay no es un problema, pero muchos han pervertido esta palabra, porque dicen es una salvación universal. Todos van a ser salvos, porque Cristo murió por todos. No, porque entonces la Biblia se contradiría, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito es creer en Él. Él vino, murió, se dio, se entregó por todos, por todo el mundo.
pero solo el que crea en Él, el que ponga su vida en Él, será salvo. Y concluimos con los últimos 3 versículos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es muy claro. El falso cristiano es aquel que dice, yo conozco de Dios, yo guardo sus mandamientos. Pero nos dice aquí Juan, pero vive en tinieblas, es un mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Está la palabra de Dios en su corazón, mi amado hermano? Quizás no tanto como quisiéramos a veces, pero si la palabra de Dios vive en mi corazón, y el Salmo 1 se cumple, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Usted se deleita al estar en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Déjeme decir algo. El Espíritu vive en usted. Usted está en Cristo. Y Cristo está en usted. Usted está viviendo la verdad. El amor de Dios está en su corazón. Y nos dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Dios es luz. Jesús no buscó nada más que hacer la voluntad de Dios. Todo lo que es bueno, Jesús lo hizo. Estamos en problemas. Tengo que andar como Él anduvo. Podemos tratar. Y en nuestra debilidad, Él lo sabe. Nuestra humanidad, Él la conoce. Pero si permanecemos en Él, Él nos limpia, nos perdona todos los días. Eso es lo hermoso del verdadero cristianismo. ¿No cree usted? ¿Se goza usted de escuchar eso? Yo sí, hermano. Jorge. Prácticamente Juan nos da respuesta a una pregunta que muchos se han llegado a hacer por lo que dice la Biblia, que muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, no sacamos espíritus en tu nombre. Y su respuesta aquí dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y pues Juan dice aquí, ¿cómo sabemos que le conocemos? Si nosotros le conocemos, Él nos conoce, pues a través de obedecer sus mandamientos. Exactamente, exactamente. Amén, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga algo más que agregar? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué no quedamos aquí? ¿Por qué no me acompañan en oración? Y vamos a concluir nuestro estudio de esta noche. Señor Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en esta palabra, que no es fácil porque nos hace ver nuestras faltas como humanos, nos hace reconocer que aún estamos en un proceso de santidad y este proceso no es fácil. Pero Padre, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, a no pensar que nuestra propia justicia puede salvarnos, a recordar que tú eres verdaderamente luz y no hay ninguna onza de pecado en ti, mientras que nosotros a veces estamos llenos de pecado.
Pero si permanecemos en ti, tú nos limpias poco a poco. Vas quitando, vas sacando, vas limpiando, conforme nosotros te entregamos nuestra vida. Ayúdanos a verdaderamente reflejar tu palabra en nosotros, a vivir en comunión contigo. Y que ya no más, Señor, deseemos la comunión con este mundo, sino que la comunión que nos lleva a la vida eterna. Te agradecemos por esta noche. Te pedimos que nos guardes, que nos libres de todo peligro de regreso a casa y que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.